Voy a hacerles la pregunta en esta noche. ¿Quién es Yeshua para ti? ¿Quién es Yeshua para ti? Si quieren lo pueden escribir ahí en el chat. ¿Quién es Yeshua para ti? Piénsalo muy bien en esta pregunta. ¿Quién es Yeshua para ti? El centro de mi vida, muy bien. Mahana, ¿quién es Yeshua para ti? ¿Quién es Yeshua en tu vida? Mi Salvador, Restaurador y mucho más. Amén. Mi Padre, excelente. Yeshua, por supuesto, para nosotros tiene que ser una figura muy importante, más importante ahora que nosotros nos entendemos de estar debajo del convenio, porque venimos de un sistema trinitario, ¿no? Y me recuerdo que cuando estábamos en el nivel trinitario, para mí, desde muy temprana edad, probablemente 8 años, comenzó unas preguntas muy grandes para mi vida porque pues crecí viendo muchas películas cristianas de niños y creo que por medio de esas figuras me convertí en un unicitario sin que mis padres lo supieran. Y me recuerdo que yo le decía a mis papás, pues les hacía muchas preguntas y en ese entonces, por supuesto, la revelación que estaba, el triángulo todavía era el triángulo trinitario, que creo que cada uno de nosotros lo entendemos, si no es que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Padre, que el Espíritu Santo no es el Hijo, todo. Y eso no me cabía por la cabeza, de verdad me lo trataban de meter el triángulo por una figura de cuadrado y no cabía, esas cajitas de niños que caben, no cabía el triángulo allí. Y por eso cuando veo un parashá como estos, para mí es tan importante porque cuando llegué ya al conocimiento de la Torá, fue como decir, Padre, esto es lo que desde siempre yo estaba en sí anhelando, diciendo, porque pues lo veía en las propias escrituras y una vez más debido a las películas cristianas que lo llevan a ese nivel. Entonces Yeshua para nosotros es más allá y por supuesto entendemos que es el Ejad de Adonai. Por eso esta noche quiero compartir con ustedes lo que es Yeshua para nosotros, hacer un refresco y cómo Yeshua verdaderamente es Adonai, el Ejad importante de nuestra vida, porque vemos que se presenta en la vida de Abraham. Él entiende tanto que Yeshua después dice unas palabras extraordinarias. Yeshua dice, Abraham vio mis días y se alegró. O sea que estamos hablando de que Abraham tenía tanta fe, como lo hablamos en la primera parte, que fue tan extraordinario que se le fue revelado que en el futuro el Mesías vendría y caminaría entre nosotros. Y yo creo que eso es extraordinario. Por supuesto sabemos que Yeshua no tiene también un principio. A lo mejor muchas personas necesitan entender esto en su vida, de que Yeshua su principio no comienza en una pequeña Sukkot, y es allí donde verdaderamente Yeshua nace o es expuesto, sino que sabemos que desde el muy principio es Ejad con el Padre, pero es expuesto su esencia, la mano de Adonai, vamos a hablar de eso en esta noche, es revelada en la creación. Y es tan importante que verdaderamente entendemos este tema, porque cuando ya vamos a los evangelios y leemos lo que el Padre hizo por medio de Yeshua, es más allá, más sobrenatural que solo Yeshua venir a morir por nuestros pecados, que es suficiente, pero vamos a hablar más acerca de este tema. Así que vamos al libro de Bereshit, capítulo 1, verso 1. Vamos a refrescar nuestra mente. Justo hablamos de eso hace unos parashás anteriores, así que tiene que estar muy, muy fresco en nuestra vida. El libro de Bereshit, capítulo 1, verso 1 nos dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahí conocemos, y no vamos a entrar en mucho detalle, pero sabemos que en el hebreo dice Bereshit, Bará, Elohim. Solo en esas tres palabras hebraicas hay una profundidad de cosas extraordinarias que creo que son las que el mismo el apóstol Shaul dice, profundidad de profundidades, la gloria magnífica de Adonai, porque en esas tres palabras se creó, se expuso, se dio el plan perfecto del Padre. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Adonai se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Adonai, sea la luz,
y fue la luz. Y ahí sabemos que por supuesto viene lo que es la exposición de Yeshua HaMashiach siendo colocado como el creador de todo. Nos vamos a leerlo parte por parte. Ahora vayamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 1. Y esto no tiene que ser, yo sé que lo digo, ya debería ser repetitivo, pero qué bueno que sea repetitivo para nosotros, porque entonces se va a quedar plasmado en nuestra vida y nadie va a poder venir a comernos cuento, como decimos en Colombia, porque va a estar tan plasmado en nuestra vida y vamos a poder defenderlo. Qué interesante que el libro de Yohanan, el libro de Juan, comienza justo con las mismas palabras, porque ahora el Mashiach ha sido revelado y entonces con esa revelación ya hecha en carne, que justo lo dice en el verso 14, ahora vemos de que Juan usa el mismo principio de Génesis, de Bereshit, y le dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. La palabra, por supuesto, allí es davar, la palabra davar, la palabra de Adonai. La palabra de Adonai. Por medio de la palabra de Adonai, Adonai creó los cielos y la tierra. Por medio de la palabra de Adonai, por el brazo extendido, también nos dice el libro de Isaías. Y cuando vemos estas cosas, para nosotros tiene que ser magnífico, porque vemos que hay un perfecto plan desde el principio, de que Adonai quería venir también a estar con nosotros. Eso es muy interesante para nuestra vida y lo vamos a seguir defendiendo en esta noche. Es como exponer el caso de por qué Yeshua sí es Adonai. Así que sabemos que en el principio, basado en Génesis 1.1, basado en Juan 1.1, sabemos que en el principio estaba el verbo, estaba el davar, su nombre es Yeshua HaMashiach, y desde el principio estaba con el Padre. No tiene principio porque también es Adonai. Es muy importante eso en nuestra vida, porque 57% de la población en el mundo hoy en día creen que hay muchos caminos al Padre. Y son más y más personas las que hoy en día dicen estas declaraciones en su vida. Y son más y más personas dentro de nuestra propia generación los que están diciendo exactamente esto. Y esto nos tiene que preocupar. Porque ahora son más y más, y tristemente lo digo entre ustedes, son más y más los maestros aún de Torah, son más y más las personas dentro de Torah que se están creyendo la falsa doctrina que viene desde hace mucho tiempo atrás. Eso no es nuevo, de que Yeshua no es Adonai, que Yeshua no es divino, que es un simple hombre que se hizo Padre. Eso significa que si esto es la verdad, nos da a nosotros entender que cualquiera de nosotros podemos llegar a un nivel de santidad y también convertirnos en dioses, basado en esa excusa que están usando muchos de ellos, ¿verdad? Pero si defendemos el Ejad de Adonai y podemos verdaderamente fortalecernos en este mensaje, vamos a poder vivir una vida de bendición, entendiendo el plan perfecto del Padre que está desde Bereshit hasta Apocalipsis. Vemos entonces la revelación perfecta de estos dos versículos y cómo el Padre nos habla por medio de ellos. Por supuesto, conocemos la palabra Ejad, uno. Ayer le decía a los jóvenes de Easy Cherryville, diferente audiencia. Por supuesto, porque creo que ya muchos de ustedes están a otro nivel. Tenemos que predicarles aún en inglés a ellos, y les decía, ya pueden ustedes decir que conocen un poco de hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Lo vemos en la propia declaración monoteísta, que nosotros creemos que hay un solo Elohim. Eso nos hace diferente a todas las otras religiones que creen que hay muchos dioses y que hay muchos caminos al Padre. A la misma vez, tristemente, de una forma u otra, debido a la revelación de Romanos capítulo 11, aún nos diferencia del nivel del cristianismo en este justo punto. No estoy diciendo que seamos mejores de ellos. Ustedes saben que en Israel Casa Integral, si hay una cosa que siempre hablamos, es de nunca hablar primero que todo de dónde salimos del nivel 2, porque creo que hay mucha revelación, y aún hablamos mi esposa y yo que hay muchas cosas que todavía del nivel 2 tenemos que traer a las raíces hebreas, que nos está faltando y nos está causando a muchos de nosotros en irnos pasos inadecuados. Ejad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, el perfecto plan del Padre en su creación absoluta. Él decidió que fuera así. ¿Quiénes somos nosotros para poder verdaderamente cuestionar tal declaración tan profética, tan absoluta, tan magnífica en nuestra vida, que nos salva, que nos redime y que nos permite ser aún parte del plan de Israel? Vayámonos a Santiago capítulo 2, verso 19.
Quiero ir lo más rápido posible porque tengo una gran cantidad de slides también y quiero poder cubrirlos todos en esta noche. Y les invito que por favor tómense la tarea, escríbanlo en su libro de notas y diga: un día quiero estudiar más de Lehat y poder buscar todas las citas. Un día yo lo hice y de verdad me pareció algo tan extraordinario. El libro de Santiago capítulo 2 verso 19 nos dice: tú crees que Elohim es uno. Esto ya es en el Brit Hadasha. Esto no es Torah. Esto no es Tanakh. Esto es Brit Hadasha. Dice: tú crees que Elohim es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Qué interesante, ¿no? Porque entonces para nosotros tiene que ser no solo la cuestión en nuestra vida de solo entender esto, sino que también exponerlo a otros. No solo es suficiente decir: oh, ejat, pero no entender lo que verdaderamente esto significa para nuestra vida. Para los discípulos, para ellos el Shema Israel era ya costumbre, ¿no? Para ellos era algo que habían estudiado toda su vida. Para ellos era algo normal, pero ahora cambiar un poco su cassette y entender que el plan perfecto de Adonai también estaba al frente de ellos, caminando, para ellos era un poco difícil. Y vamos a hablar también de la crucifixión de nuestro maestro. Vamos al libro de Juan una vez más. Yo sé que estamos yendo arriba y abajo, pero a mí me gusta poder surfear la palabra y que nosotros mismos lo podamos ver. Si nos estás siguiendo con tu Biblia, pues vas a poder verlo por tú mismo y no te vas a comer cuento, como acabamos de decir. El libro de Juan, capítulo 1, verso 2 al 4, nos dice: todas las cosas, hablamos del Davar, en Juan capítulo 1, verso 1, ¿verdad? Dice: todas las cosas por el Davar, si marcas tu Biblia pudieras colocar ahí Davar. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Esto es bien interesante. La palabra que yo coloqué allí, que enmarqué debido al estudio que he hecho antes, es la palabra Reshit. Reshit. ¿Por qué? Porque es el Reshit de Adonai. Yeshua es el Reshit de Adonai en el sentido de que lo vamos a leer justo en el día de hoy. Es como Bereshit, pero Reshit es los primeros frutos. Yeshua es los primeros frutos. Esto márqueselo muy bien, por favor, amados, porque cuando venimos a la fiesta de primeros frutos, nosotros podemos entender mejores frutos porque el Padre ya lo hizo. El Padre nunca pide de nosotros algo que Él no haya hecho antes. O sea, Él ya dio sus primeros frutos. Sus primeros frutos son Yeshua HaMashiach, el Reshit. Y el Reshit, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Adonai expone con su mano extendida, Yeshua HaMashiach se convierte en los primeros frutos del Padre. Y toda la creación, vamos a hablar acerca de eso, depende de este Reshit. Todo lo que existe, lo vamos a leer en el libro de Colosenses. Todo existe por medio de Él, para Él y para la gloria de Él. Entonces, ¿qué pasa en Bereshit capítulo 1, verso, en la caída del hombre? Cuando Adán y la varona, o Adán, los dos, Adán, hombre y mujer, pecan, la creación con sí también entra en un sentido de pecado, ¿verdad? Eso lo conocemos. Y si no lo conocemos, lo vamos a estudiar después. Y no quiero entrar muy profundo, pero es que me apasiona mucho este tema. Yeshua entonces es la esencia del Padre, el Reshit del Padre. Por medio de Él todo fue creado. Y el Padre ahora también tiene que venir a redimir, porque esto es como cuando tú vas al banco, sacas un préstamo y el préstamo te pide un collateral. No sé en español, el colateral, ¿sí? El colateral. Entonces te dicen: sí, nosotros te prestamos todo esto, pero tú vas a tener que darnos un colateral. Puede ser un carro, un codeudor. Entonces, un carro, una casa. Vas a tener que mostrarnos de que si tú no pagas,
tú entonces vas a darnos esa cosa. Yeshua se convierte exactamente en este punto tan importante, porque todo lo que existe por medio de Yeshua. Cuando el hombre peca, Adonai colocó a Yeshua al frente. ¿Para qué? Para que si el hombre pecara, Yeshua tenía que pagar. Vemos lo hermoso de esto, ¿verdad? Viene entonces Yeshua después en los evangelios y confirma el pacto perpetuo ¿de qué? De morir no solo por nosotros, por nuestros pecados, y lo vamos a leer en la Biblia, no se preocupen. Yo sé que a lo mejor dicen, espérate, ¿para dónde vas? No viene solo a morir por nuestros pecados, sino viene a redimir la tierra también del pecado. Él viene a restaurar el orden general de Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Para qué? Para que el perfecto plan del Padre se haya hecho perfecto una vez más. Pero tenía que haber un ¿qué? Un pacto, un sacrificio de sangre. Aquí estamos leyendo todo lo que es antes de que Yeshua venga a habitar con nosotros. Entonces vemos la creación del Padre, el Ejad de Adonai, la creación de Él, y vemos entonces también Colosenses capítulo 1, verso 14 al 20. Vayamos rápidamente allí. Y aquí es donde se va a comenzar a colocar más interesante, basado exactamente en lo que estamos hablando. Porque siempre nos han pintado la imagen, ¿no? Yeshua viene a morir por nuestros pecados, sí, pero Él también vino a redimir la creación como codeudor de la creación. Él vino a restaurar el orden perfecto del Padre porque había Adonai colocado a Yeshua como tal. Verso 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen, la palabra griega es íconos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque Él es el Reshit. El primogénito significa primeros frutos, nuevos comienzos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí está la palabra, subsisten. Todas las cosas dependen de Él. Todas las cosas dependen de Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. O sea, el Reshit, los primeros frutos de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahí está el versículo con el que usted puede defender la deidad del Padre. Definitivamente ahí está. Cuando alguien venga y le diga, no, Yeshua no es divino. Sí es divino, la Escritura lo dice. Y estamos viendo todos los versículos que literalmente defienden la deidad del Padre. Como Yeshua es 100% divino. Si Él no es divino, entonces todavía el Mesías no ha venido y todavía nosotros en este momento estamos patatús, estamos mal. Tenemos un problema muy, muy grande. Verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Ven? No solo al hombre, a la mujer, sino también la creación. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así es las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo paz entre ¿qué? Entre la justicia del Padre de la sangre de su cruz. O sea, Él tiene que venir a pagar un precio de sangre. ¿Por qué? Porque en el principio hubo una deuda que fue colocada de que todo dependía de Él. Todo, hombre, mujer, creación, todo dependía de Él.
Y ahí vemos, por supuesto, la imagen que traté de colocar para que podamos en sí entender un poco mejor lo que estamos hablando en el día de hoy. Todo depende de Yeshua. Nadie ha visto al Padre, dice Yeshua, pero lo están viendo por mí, dice él. Y esto para ellos era algo impresionante, algo que para ellos era que Dios hiciera hombre, lo vamos a leer, era algo que los dejaba fríos. Juan capítulo 1, verso 14. Pudiéramos leerlo desde el 1.1, que ya leímos una gran parte, pero el verso 14 ya es entonces la venida del Mesías a habitar, a menguar entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos aquel davar fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si hay algún versículo en la Biblia ejádico, digámoslo de ese sentido, es este. Esto es ejad. Esto es la esencia del ejad en su profundidad. Y esto a nosotros nos debe dar, a mí me da como paz, shalom, de que la misma escritura defiende la divinidad del Padre. Que nada ni nadie me puede venir a mover el piso, porque yo sé dónde está mi fe, dónde está puesta mi fe. Vamos al Salmo capítulo 33, verso 6. Y ahí nos habla una vez más del davar del Padre. Justo lo voy a marcar también. Verso 6 dice: por la palabra de Adonai, por la davar de Adonai, fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad? La exposición magnífica del Padre, que a Yeshua, su mano extendida es Yeshua. Dice, léete todo el libro de Isaías y va a decir ahí: con mi mano extendida lo saqué de Egipto, con mi mano extendida mostré salvación, con mi mano extendida. ¿Quién es la mano extendida del Padre? Yeshua. Él es Adonai. Amén. Y eso es muy importante para nuestra vida. Estamos llegando a tiempos donde, una vez más, muchos amados están regresando a Egipto, como decía ahí Alex. Y eso es algo preocupante. Y yo creo que lo he hablado aún con muchos maestros de Torá, y muchos de ellos dicen exactamente esto, que son muchos y muchas las personas que ya están negando la divinidad del Mesías. Y todo comienza por negar la divinidad del Mesías, después negar que solo es un simple hombre, para llegar a decir, aún peor que los musulmanes, digamos, ni es un profeta. Y eso ya es algo preocupante. Por eso tenemos que fortalecernos en nuestra fe. Juan capítulo 14. Sigamos navegando en esta pequeña clase, que por supuesto debería ser un poco más larga para poder leer toda la Biblia en una sola noche. Juan capítulo 14, verso 7. El verso 6 me gusta mucho y lo vamos a leer en un momentico también. Lo voy a colocar ahí en pantalla solo para que lo tengan. Pero vamos a leer desde el versículo 6. Dice: Yeshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
Esto no, en esto uno no le tiene que dar más punto o más cosa. Y ¿será que él estaba diciendo esto? No, él lo está diciendo literal, fuerte, con buena voz, y está diciendo, y desde ahora le conocéis y le estás viendo. Le estás viendo, está al frente tuyo, aquí está el Padre, tú lo estás viendo. Yo soy el ícono de Elejad, yo soy la imagen, yo soy el brazo extendido. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Que estos discípulos son como los discípulos de hoy en día, ¿verdad? Felipe, te acabé de decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y solo en la temporada del segundo templo, solo decir estas palabras era suficiente como para que Yeshua hubiera marcado su sentencia de muerte. Porque él estaba profetizando, estaba declarando las palabras más profundas que se pudieran decir para el judaísmo de ese tiempo. Él mismo estaba diciendo, yo soy el camino, ahí lo están viendo en la pantalla, Derek, la verdad, el Emet, y la vida, Hajim. Él estaba profetizando ser Dios en carne. Amén. Eso es profundo para nuestra vida. Eso es el plan perfecto del Padre. Y una vez más, para el judaísmo de ese entonces, el decir estas palabras era con eso ya marcar su carta de sentencia, porque estaba diciendo cosas muy profundas. Jesús le dijo, verso 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el Ejad perfecto. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ícono, una vez más griego, que significa imagen. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cuántas veces en el nivel 2, si vienes en el nivel 2 del cristianismo, leímos estas palabras y las leíamos y pues sí, ok, pero ahora entendemos más la profundidad de Derek Emet Hajim. Creedme que yo soy en el Padre, miren esto, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué interesante, ¿verdad? ¿Puedo opinar? Claro, claro. Con la cámara. Uh-huh. Y hay algo que me gustaría que nos quedara claro allí mismo en el versículo 6, dice, si fueran dos diferentes, él diría, nadie va al Padre sino por medio de mí. Uh-huh. Pero ¿qué dice? Nadie viene al Padre. Él mismo está diciendo, yo soy el Padre. Aunque no lo quieran creer, yo soy el Padre. No es nadie va, sino que nadie viene al Padre. Y lo voy a decir con este versículo, porque vi que no lo tienes en las diapositivas, entonces lo quiero decir. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fue manifestado en carne, no que era otro, no que mandó el Hijo, porque también habría que hacer otra clase muy diferente porque dice, pero si es el Hijo es otro. Habría que hacer otra clase luego más adelante, ¿qué significa ser el Hijo? Fue manifestado. Él mismo tomó forma de hombre y vino y estuvo entre nosotros. El misterio, las profundidades que dice Pablo, ¿verdad? ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar tal asunto? Solo entender lo que está al frente de nosotros y decir, Baruch Hashem. Y entender este plan perfecto y no correr por otros caminos,
porque solo hay un camino. Tanto que a los discípulos de Yeshua después de su ascensión, los llamaban ¿qué? Los del camino. Qué interesante, ¿verdad? Vamos al libro de Isaías, capítulo 44, y vamos a ver cómo... justo se me salió otro versículo aquí mientras estaba... Vamos a hacer vigilia esta noche. Estos muchachos tienen que dormir. Sí, no. Nah. Muy jóvenes, muy jóvenes. Listo. Isaías capítulo 44, verso 6 dice: Así dice Adonai Melech, rey de Israel, y su redentor, Adonai de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Haftará, profetas. Estamos hablando pre-encarnación del Mesías. Pero ya el Mesías está dentro del Ejad, del Adonai. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Elohim, sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Saltémonos al capítulo 43 rápido. Al verso 7. 43, 7. Porque es que nos gusta leer este mismo versículo en el Brit Hadasha, pero vean de que Adonai mismo lo dijo mucho tiempo antes, profetizando la venida del Hijo del Hombre. Verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vemos Filipenses. Le he dado un nombre sobre todo nombre. El mismo nombre de Yeshua, por supuesto, en la esencia del Padre, viene siendo la profecía extraordinaria que también el Padre desde hace mucho tiempo atrás viene haciendo. Rápidamente, téngame paciencia. Isaías 53, verso 1, para comprobar lo que hablábamos del brazo extendido. 53, 1. Dice: Perdón, 52, 10 y después saltamos al 53, 1. Así que en el mismo, si estás leyendo en la Biblia física, pues está ahí mismo. 52, 10 dice: Adonai desnudó, mostró, llevó a cabo, Bereshit capítulo 1, verso 1, Juan capítulo 1, verso 1, su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Yo me recuerdo que me quedé una noche buscando todas estas citas bíblicas y llamé esa noche a Claudio y al Roe David de Josiana y les decía ¡wow! Y compartimos, nos quedamos como hasta las 4 o 5 de la mañana leyendo porque esto es el plan perfecto del Padre para nosotros. Verso 1 del 53 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Es para que vean que en Isaías nos habla del brazo del Padre. Subirá cual renuevo delante de él, y como de raíz tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Este es el famoso capítulo que cuando a los yehudís hoy se les presenta la salvación del Padre por medio de Yeshua, que ellos nunca han leído en sí este capítulo, o lo comparan y ellos dicen que Isaías 53 es Israel. Pero cuando lo ven ya con la esencia perfecta del Padre, se quedan plasmados al entender de que ha habido un plan perfecto para la humanidad desde el muy principio.
Ahora, hagamos la pregunta, voy a leer allí el chat. Basado en lo que acabamos de hablar, creo que es muy obvio, pero si hay aún, por supuesto, preguntas, lo podemos hacer. ¿Por qué realmente crucificaron a Yeshua en ese tiempo? ¿Por qué realmente lo crucificaron? Porque ya habían venido muchos profetas. Para ellos ya era costumbre que viniera un profeta y dijera cosas tales como las que Yeshua estaba diciendo. Vayan opinando, no hay ninguna opinión incorrecta, por supuesto, estamos aquí entre familia. Voy a leer sus comentarios rapiditos para que podamos continuar. ¿Por qué realmente crucificaron a Yeshua? Para que se cumpliera el plan de Adonai, ¿ok? Me gusta, me parece muy bien, amada Odalis. Amada Laura, ¿por qué tú crees que realmente crucificaron a Yeshua? Basado en lo que estamos estudiando. No hay opinión incorrecta. Todos pueden opinar ahí, menos Ainhoa. Vemos que Yeshua viene porque Yeshua es el plan de redención. Amén. ¿Por qué realmente crucificaron a Yeshua? Amada Leonela, amada Ruth, Becky, David, amado Abdiel. ¿Alguien más? ¿Una opinión más? Y continuamos. Y las opiniones están perfecto. Lo que dijo Karen lo iba a decir, ¿ok? Porque necesitábamos una redención perfecta y solo a través de Yeshua podíamos tenerla. Amén. Amén, perfecto. Porque necesitamos redención. Claro que sí. Pero ahora veámoslo desde un sentido de caso. No de caso cerrado, porque eso sí ya es mucho show. Pero veámoslo del caso del judaísmo del segundo templo. ¿Por qué realmente los fariseos se enojaban de las palabras del maestro? Vamos a leerlas en esta noche. Mateo capítulo 24. Y en el verso 57. No, otra vez lo tengo mal, 26, perdón, disculpen, ayer me pasó lo mismo, ahí están los números otra vez invertidos. 57. ¿Qué? Vuelve a repetir, Mateo, ¿qué? Mateo 26, 57. Dice, vamos a leer el verso 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Las profecías de los profetas testificaron que vendría un Mesías. Entonces, todo lo que está sucediendo, ¿por qué? Porque ya venía un plan perfecto, como lo acabamos de mencionar, y porque las escrituras de los profetas lo decían así. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, que no era bajo la orden, no era un buen sumo sacerdote, lo cual significa que no había sido puesto allí bajo la orden correcta, había sido puesto ahí por Roma, pero bueno, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, rompiendo su propio protocolo de aún de la ley de Moisés, presentando falsos testigos. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo puede derribar el templo de Elohim y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Elohim viviente que nos digas si eres tú el Mesías, el ungido, el hijo de Elohim. Yeshua le dijo, verso 64, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veráis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Tal declaración
En el hebreo original, lo que está diciendo, y lo puede usted mismo ir a estudiar, escudriñar, no se crea todo lo que digamos, sino usted mismo búsquelo. Él mismo está diciendo, yo soy Elohim. La verdadera razón y la contestación, todas fueron buenas respuestas. La verdadera respuesta por qué realmente crucificaron a Yeshua en el segundo templo, en el periodo del segundo templo, es ¿por qué? Porque Yeshua declaró las palabras de igualarse, digamos, de ese sentido, a Dios. Ese era el único problema que estos hombres tenían, ¿verdad? Porque ya habíamos visto que milagros habían sucedido antes. Lo vimos en el Haftará de esta semana. Milagros habían sucedido por profetas. Pero que venga uno de estos y diga, yo soy el pan de vida, yo soy, y ellos mismos le preguntan, y lo vamos a leer en un momento, ahí había cambiado todo el tema. Por eso es que en la misma declaración que el Padre hace, que Yeshua hace en el verso 64, una vez más lo decíamos, es la sentencia de muerte para él, porque él está haciendo una declaración que es sobrenatural, una declaración que a cada uno de nosotros nos ayuda a defender el ejad del Padre. Vamos al libro de Juan, capítulo 10, verso 27. Ahí es el versículo que he mencionado casi toda la clase y con el que quiero leer con ustedes para poder ya, que ustedes mismos, a mí me gusta que podamos verlo en nuestra propia escritura y que no nos veamos solo las caras, sino que veamos es la escritura. Verso 27 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Verso 27, perdón. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi mano. Ahí está otra vez, brazo, mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Brazo extendido. Mano, la mano, el brazo extendido del Padre, el perfecto plan del Padre desde la creación, la exposición del Padre, Génesis 1.1, Juan 1.1, el davar del Padre, por todo lo que existe ha sido creado. Verso 30 de la aclaración más grande, yo y el Padre uno somos. Ejad, unidad perfecta en el plan perfecto del Padre. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ahí está lo que quiero leer con ustedes. ¿Por qué verdaderamente crucificaron al Mesías? El plan perfecto del Padre era para que una vez más redimiera la creación y a nosotros también con él. Pero ellos lo estaban acusando a él y lo querían apedrear y lo querían llevar a la estaca. Era por sus palabras. Yeshua le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren lanzar piedras? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. He allí la declaración más grande y más profunda que hemos visto en esta noche, lo cual defiende todo lo que hemos hablado. Que él mismo estaba declarando palabras tan profundas que a ellos les estaba doliendo de lo más profundo. Y él mismo lo dice, los judíos mismos lo dicen en ese sentido, tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió y ahí les habla, vamos al verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, ¿no me creáis? Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso el perfecto plan del Padre. Que nosotros lo dijimos, creo que en otra clase pasada, podemos estar confiados, podemos estar seguros en quién está nuestra confianza. ¿En quién está nuestra confianza? El que desde el principio de nuestra creación ha tenido un plan perfecto para la humanidad y para la creación. Terminemos con este capítulo de Apocalipsis y ya terminamos
lo que es esta clase. Espero que esto nos ayude y nos llame a estudiar más del Ejad de Adonai. Que nos llame a nuestra propia vida a defender la divinidad del Padre y a tener mucho cuidado en irnos por otras sendas que nos lleven a negar al Mesías, a negar su divinidad. Verso 8. Siempre voy a colocar ahí en las slides, leer el versículo anterior. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Yo soy el Aleph y la Taf. Yo soy el Alfa y la Omega, nos lo dice la Reina Valera, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Yeshua, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Elohim y el testimonio de Yeshua. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, que sabemos que es Shabbat, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Aleph y el Taf, el primero, y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el Aleph y el Taf. Y el que vivió y estuvo muerto, y el que vivo, ¿verdad? Sí, vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vemos el plan perfecto del Padre en el Ejad de Adonai. ¿Quién se le presentó a Abraham en el encinar de Mamre? Yeshua. Pero para llegar a ese punto, teníamos que primero tocar quién era verdaderamente y cómo podemos defender la esencia del Padre. Ahora sí toquemos el pan. Tenemos que entender este plan perfecto en nuestra vida y defenderlo. Yo, una de las cosas por las cuales siempre invito a las personas a tomar notas. Yo tengo mi sistema de gráficas, que hago gráficas, diseños, gráficas. ¿Por qué? Porque a lo mejor me gustan mucho las imágenes y de esa forma estudio. Busca su sistema, cual sea, pero encuentre un sistema. Y ese sistema le va a ayudar a usted de que cuando usted tenga que ir a exponer este mismo tema a otro lugar, no se lleve este video. No se lleve este video. Usted mismo tiene que entender esto en su vida. Porque nada sale mejor que usted mismo emitirlo desde su propio corazón y poder llevarlo a otras personas. Usted tiene que vivir lo que el Padre verdaderamente le ha llamado a hacer, y es ser un hijo del Padre, un discípulo, un talmidim del Padre. Y estamos en tiempos tan extraordinarios, pero también estamos en tiempos de mucha confusión, donde tenemos que entender el plan
perfecto del Padre. Así que, amado hermano, espero que esta enseñanza de esta noche sea de bendición para muchos, que la puedan escuchar una vez más si la quieren escuchar allí en el canal de nosotros, de todos nosotros, y que podamos seguir estudiando este tema.